En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo en la Cumbre Televisión, el programa número 106, que se ha transmitido por estos medios televisivos. Un programa anterior lo hicimos sobre poesía y declamación, que esperamos les haya llegado a su propio sentir, y lo pueden seguir viendo por YouTube. Eso como un aporte que viene haciendo la Asociación La Cumbre con estos programas, pues que dejan alguna huella allí en los niños, los jóvenes, los padres de familia y la comunidad en general de Moniquirá y los pueblos de la provincia de Ricaurte y la provincia de Vélez. Hoy un nuevo programa que queremos dedicarlo a la lectura y la escritura, con una invitada muy especial, María Eugenia Camacho Cruz, a quien le damos la bienvenida a Diálogo en la Cumbre Televisión. Buenos días, gracias Juvenal. Es importante todos estos programas que ha hecho Juvenal, promoviendo la cultura, promoviendo los valores y promoviendo todo el conocimiento de un poco de profesionales de Moniquirá y de la región que la mayoría desconocemos. Bueno, muy bien, muchas gracias por ese mensaje y ese estímulo a seguir trabajando en este ámbito de la cultura para una sociedad diferente. Bueno, como señalaba entonces, una pregunta inicial para nuestra invitada. ¿Ha tenido ese favor por la lectura en algún momento y de dónde le surgió? ¿Fue en su familia o fue en la escuela cuando estuvo en sus primeros años precisamente de escolaridad? Pues sí, Juvenal, bueno, yo he tenido como épocas en que leo más, pero como le contaba, en la escuela recuerdo que me ponían siempre a memorizar un poco de poemas y la profesora siempre escogía los más largos. Imagino que tenía muy buena memoria. Entonces, en primaria, que yo la hice en Coper, en ese tiempo en el pueblo no había sino de primero a quinto primaria, entonces no teníamos muchos libros. Yo no recuerdo tener una biblioteca en la escuela y pues nos criamos al lado de mi mami y mi abuela pues no nos dejaba salir mucho a la calle. Yo creo que en esos momentos era que nos facilitaban libros, los pocos que habría en el municipio. Y me aprendía muchas poesías. Le contaba que en ese tiempo yo me sabía que el seminarista de los ojos negros, a solas, el duelo del mayoral, bueno, todas esas poemas que son viejísimos. Y yo creo que desde ahí, después en el colegio pues sí, teníamos que ver todo lo que era la literatura colombiana y latinoamericana, más que todo. Pues de la literatura universal también recuerdo. Pero a veces cuando es obligado, como que uno no deja como de hacerlo, lo hace por cumplir con un trabajo en el colegio y ya como que le coge un poco de fastidio. Pero va uno después poco a poco descubriendo, y si la lectura, eso me pasa a mí, a veces dejo de leer, pero cuando escojo un libro y la lectura me entusiasma, puedo pasar toda una noche casi hasta que termino el libro. Entonces yo creo que más que leer por obligación, debemos hacer que la lectura sea por placer.
Bueno, y recuerda de esa época de infancia, ¿cuál fue la primera cartilla donde comenzó a leer sobre un papel? En ese tiempo yo creo que era esa de Nacho Lee. Sí. Sí, yo recuerdo, nosotros solo teníamos esas cartillas. La de Nacho Lee, y no recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, Tachín, Michín, como que eran otras cartillas que había de lectura. Pero que tuviéramos muchos libros, no, pero sí nos hacían leer y sobre todo recuerdo a los profesores siempre con poemas, poemas cortos, poemas largos, pero todo el mundo tenía que aprenderse. Además que hacíamos montajes de obras de teatro y en la escuela siempre había la costumbre de los centros literarios. Ah, bueno, y cuéntenos algo de los centros literarios, muy importante, porque seguramente había que llevar cuentos, había que llevar algunas coplas, algunos versos, algunas retahílas, ¿no? Muy importante volver a retomar precisamente esos centros literarios. Sí, yo creo que con tan poco material que en esa época tenían los profesores, pero el centro literario, yo creo que era como una vez al mes, y por cursos siempre había como la competencia, que se hacía una danza, que una fonomímica, que los trabalenguas, que las adivinanzas, pero siempre alrededor de la lectura y de aprender uno cosas cortas. Y todo el mundo pues se esforzaba, uno de niño y los padres de familia a hacer los disfraces o los trajes que uno tuviera que ponerse con lo que hubiese, o sea, es con lo que hubiese en la casa. Nosotros, ¿a dónde se iba a comprar si Copera era un pueblo muy, muy pequeño que almacenes? Por ahí el de mi abuela. Ajá. Bueno, y a nivel escolar allí en su primero de primaria, que es cuando se inicia, ¿no? La escritura y el interés por la lectura, acompañada de la maestra o del maestro. ¿Cómo era ese ambiente en el aula? Pues bueno, en ese tiempo los maestros era como los segundos papás, uno tenía que respetarlos, hacerle caso y además porque como nos criamos con mi mamá y con mi abuela, tiene que hacerle caso al profesor, uno terrible que pues que dieran quejas de uno, entonces uno era muy respetuoso de ellos y realmente ellos se dedicaban con mucha vocación a la enseñanza, sobre todo en esos pueblos alejados y que uno no había ni televisión en Copera. Entonces, pues uno se preocupaba por lo que los profesores le enseñaban y el ambiente, bueno, era mixto, niños y niñas del pueblo y del campo, porque no había muchas escuelas rurales. Entonces uno compartía con ellos y ellos sí que menos posibilidades tenían. Entonces yo recuerdo que siempre nosotros los del pueblo le ayudábamos con las tareas a ellos, porque ellos llegaban de muy lejos y salga corriendo. No había restaurante escolar, ellos traían su almuerzo, era la doble jornada y ellos corra para el campo a hacer los oficios. Entonces llegaban de carrera siempre y nosotros los del pueblo ayudarles a hacer las tareas y explicarles, porque en el campo ellos no tenían mucho tiempo para estudiar. Qué buena infancia que tuvo María Eugenia, ¿no es cierto? Y sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Y desde allí entonces, con ese ambiente, le quedó para siempre la idea de seguir leyendo. De seguir leyendo y de seguir disfrutando de la naturaleza y cuidar. Es que en Coper también hay unas quebradas y unos ríos muy bonitos y nosotros el miércoles la educación física era irnos toda la tarde, nos llevaban por la tarde a una de las quebradas sin mayores riesgos, pues a disfrutar del río. Uno era feliz irse caminando y allá bañarse y todo, y los profesores pues aprovechaban esos ambientes para hablarle a uno del cuidado. Y ahora pues es triste, acá en Moniquirá que tenemos también tantas cosas, quebradas y ríos, a mí me gusta mucho salir y ver que somos muy descuidados. Entonces es desde los niños que uno debe empezar. Así como hablamos de la lectura, aprovechar la naturaleza, aprovechar el campo, aprovechar el agua para hablar de los cuidados. Y así yo creo que en ambientes así muy naturales se cría uno bien y se cría como con valores y respetando la naturaleza y a las personas. Bueno, y para terminar esta primera parte de la vida familiar, de su historia de vida, bueno,
¿A sus hijos también les ha insinuado durante toda esta relación familiar el amor por la lectura? Sí, eso sí he tenido yo. Yo recuerdo que no hay necesidad de comprar libros costosos porque, bueno, yo creo que todos los padres decimos, no, es que los niños los van a dañar, pero hay unas cartillas muy económicas. Yo le compraba a Estefanía, entonces ellos las rayan, las miran, pero ahí hasta que acababan, volvía una y otra vez con el cuento, a pintarlo, a rayar, y lo mismo con Federico. Yo creo que ellos han dejado un poco de leer porque las nuevas tecnologías los tienen como inmersos en otras cosas, pero les gusta leer y puedo decir que mis hijos manejan como un buen vocabulario y ellos hablaron rápido y como bien, o sea, se expresan bien. Yo creo que gracias a eso y sobre todo porque Pinche es muy, muy, muy buen lector. Muy buen lector, pues entonces aparece aquí don Guillermo Pinzón Beltrán, que todos lo conocemos en Moniquirá, en la región, además como abogado fue notario. A los notarios se les conocía antiguamente como escribientes, se siguen llamando en algunos países escribientes. Bueno, qué palabra tan bella, ¿no? Porque además de leer, escribir, esa debe ser como una tarea, digamos, una actividad social de integración que debemos tener todos como seres humanos. Vamos a hacer una primera pausa en Diálogos La Cumbre Televisión y no se retiren. Vamos a mirar seguidamente un video que se llama La magia de la lectura, de un niño argentino, Matías Guay, con un auditorio totalmente lleno, hablándoles de la importancia de leer. Vamos a verlos todos y luego continuamos con nuestro programa. Cuando el Principito mostraba esta imagen a los adultos, ellos solamente veían un sombrero. Pero el Principito veía mucho más que eso. Veía una boa que digería un elefante. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo un portal a un mundo lleno de aventuras, un pasaporte a un lugar lleno de magia. A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente no es así para todos los niños y no todos pueden apreciar la magia de la lectura. En la ciudad donde vivimos, Córdoba capital, hay comunidades con pocos recursos, donde los padres o no saben leer, o no terminaron sus estudios, o no tienen libros en sus viviendas. Y me pregunté si esa era una razón por la que algunos chicos no pueden apreciar la magia de los libros. A través de mi tía, me contacté con el Jardín de Infantes Rincón de Sueños, de una escuela municipal llamada Mutualismo Argentino, donde asisten los niños que viven en la villa, el Nylon y el Pueblito, dos asentamientos urbanos marginales. Hice una simple encuesta para conocer cuánto leían las familias de Salita de 4 y los resultados mostraron que hay una relación entre el nivel de educación de los padres, la presencia de libros en la casa y el hábito de la lectura. Por ejemplo, de las 18 madres, ninguna terminó la secundaria, 8 terminaron la primaria, 7 no la terminaron e incluso hay 3 madres que no saben ni leer ni escribir. Otro dato interesante, de los 18 niños, solo 6 tienen libros en sus casas y a ellos le han leído alguna vez. Y el resto, el 67% de la clase,
no tienen libros ni les leen cuentos en sus hogares. Estos datos son muy similares a los relevados para todo el país por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Según este estudio, el 49% de los niños que viven en urbanizaciones informales no suelen compartir cuentos en familia. Entonces, ¿cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños y así producir un efecto de contagio. Algunos chicos, como mis compañeros de colegio, están en un contacto frecuente con la literatura. ¿Por qué no contagiar esa magia a aquellos niños que solo se contactan con la literatura a través de la escuela y su maestra de jardín? Por eso decidí empezar con el hechizo. Fui al jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a hojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar necesitaba más gente. Entonces, ideé un sistema de padrinos y ahijados en la lectura, que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de 4. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno le asigné uno de mis compañeros como padrino o madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. En base a otro cuento que leí, padrinos y ahijados realizaron actividades que involucraron repetición, juego de palabras y movimiento físico. También realizamos un dibujo en pareja en base al cuento. Después compartimos una merienda y cada padrino le regaló un libro a su ahijado y lo leyeron juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, lo hicimos con un gran abrazo, pero seguimos en contacto. Los niños le mandaron a sus padrinos dibujos en el que volcaron la magia que ellos crearon en los más pequeños, generando grandes sonrisas, brazos abiertos y todo esto a través de un libro. Este proyecto sigue expandiéndose con la idea de continuar la comunicación entre padrinos y ahijados a través de cartas y libros y programando nuevas visitas que incluyan a nuevos voluntarios. Niños que lean a otros niños. Padrinos y ahijados en la lectura. Puentes que se tienden entre dos comunidades. Lo que comenzó con una necesidad de transmitir la mágica sensación que a mí me produce la lectura, se pudo hacer realidad gracias a todos los que colaboraron conmigo en este sueño. Y esta magia se fue contagiando y contagiando y contagiando. Por eso estoy aquí, contándoles mi experiencia, para ver si el contagio continúa, para que la magia de la lectura siga hechizando a los niños de la mano de otros niños. Muchas gracias. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, esperamos que les haya gustado esa intervención del niño Matías Guay, que nos habló de la magia de la lectura, porque la lectura no puede ser como algo obligado que hagan los padres de familia, que hagan los maestros, que haga la escuela, sino que se tenga el gusto
el goce por leer. ¿Desde qué podemos decir, María Eugenia, precisamente en ese sentido? ¿Desde cuándo surge esa idea de lectura? ¿Cómo puede ser el acompañamiento a los niños, a los jóvenes, para enamorarlos, digamos, y que se aficionen a la lectura tranquilamente? Pues Juvenal, uno va como aprendiendo y en todo esto que hemos nosotros investigado y aprendido de las personas que se han vinculado a la cumbre, como Evelio Cabrejo con su conferencia, y bueno, esas inquietudes que hemos tenido, entonces dicen que hay que leerle a los niños desde que están en la barriguita de la mamá. Entonces ese programa que nosotros hicimos de las mochilas viajeras, y que llevamos a las madres FAMI y a los jardines comunitarios, me parece importantísimo. Y a ellos también, cuando desde la Biblioteca Nacional invitamos nosotros a Graciela Prieto, que es también una experta en ese tipo de lectura con las madres gestantes y lactantes, ella nos decía que las mamás deben leerle a sus bebés desde que están en la barriguita y poner la música. Usted hablaba hace un rato, comentábamos que la lectura, la música, el juego y la escritura, ir combinando. Entonces es muy sencillo. Yo creo que no tiene que ser uno experto, pero sí va uno aprendiendo de la gente que se ha dedicado a eso. Y es lo que nosotros estamos tratando de estimular, que en las familias se lea. Es importante. Usted dice, ¿desde cuándo debe ser? Desde la familia, desde la familia. Los niños ya deben tener ese placer por leer desde el seno de la familia, antes de llegar a la escuela. No que sepan leer, pero sí que les gusten los libros, que les guste mirarlos, que les lean, eso es importante. Bueno, ¿y qué pasará entonces con el tiempo? Porque uno lo que ha observado con el niño, cuando se le coloca un libro, él comienza a hojearlo, un niño pequeño de 2, 3 años, ¿no? Entra al preescolar, entra a los jardines, ahí todavía sigue enamorado de querer leer, ¿no? Descubrir qué hay en esas páginas. Y va ascendiendo en su escolaridad y como que va perdiendo. La escuela está influyendo en contravía de ese amor inicial por la lectura en los niños. Bueno, yo no fui docente, pero en las cosas que yo he leído y que he compartido con los profesores, cuando a uno lo obligan a hacer cosas, yo no sé, como por naturaleza uno como que la rechaza. Ahí está los profesores con su vocación, que puedan seguir manteniendo en los niños, en los jóvenes, ese interés, porque usted tiene razón, los jóvenes ya van dejando de leer. Yo también lo digo por la experiencia con mis hijos, van dejando de leer porque se van interesando ahorita con las nuevas tecnologías. Bueno, pero también está en los profesores y en los padres hacer que con esas nuevas tecnologías sigan leyendo. O sea, los computadores, las tablets, los celulares no son malos. Uno puede embobarse también con un equipo de esos a leer y a investigar muchísimas cosas que no las tiene uno en los libros en su casa. Pero sí que no sea, pues se deben cumplir, que con las competencias en la escuela, en el colegio, pero también que ellos lo hagan por gusto. Son las estrategias que debemos buscar para que sigan leyendo por gusto, por placer, y no solo por cumplir con las notas o con las asignaciones en los colegios. Eso está muy bien. Ahora, ya tenemos a unos niños y a unos jóvenes lectores, ¿no? Además porque vieron a sus padres de familia leyendo, porque sus maestros también les leían en las aulas escolares. Y la lectura, ¿se debe leer por leer? ¿O qué significado tiene leer? Bueno, en las cosas que yo he ido aprendiendo, a veces dice que hay que leer por leer. O sea, leer sin que sea para que tengo que hacer un trabajo, voy a adquirir unos conocimientos, sino leer por el mismo ocio, o sea, ocupar mi tiempo libre en leer. A mí me gustaba, yo recuerdo que sí nos llegaba a coper bueno, ahora le dicen los cómics, los libros de historietas. Allá nosotros leíamos también los libros de las historietas, ahora salen las historietas de Condorito. Ese es un tipo de lectura como de descanso.
Entonces, no importa, todo eso es bienvenido, eso es parte de la lectura. Entonces se lee por leer, se lee por gusto, se lee por adquirir conocimiento, se lee por investigación, se lee por necesidad de aprender, de buscar cosas que yo necesito. Entonces uno dice, a veces no podemos también decir qué hacemos con los padres cuando hablamos en el campo, que de pronto los padres no tienen de pronto ni un periódico. De ahí estamos, que podamos desde la escuela hacer que también esos hijos lleguen a leer en familia, a leer con sus papás, así les quiero leer esto que me gustó, este cuento que me gustó, esta poesía, o leerles una receta, o decirle al padre que está cultivando, mire, acá en este libro, en esta hoja dice, o en este libro dice cómo debemos cultivar, o qué debemos hacer para mantener un jardín, la casa bonita, cómo fumigar, cómo tantas cosas. Esas son otras formas de lectura. Sí, y hay textos, hay obras, hay enciclopedias, hay revistas, hay periódicos, hay folletos, hay diversidad, digamos, de elementos sobre los cuales podemos acceder a la lectura. Bueno, y uno va leyendo con toda esa variedad, digamos, de artículos, de documentos, de investigaciones, que se debe acceder a ellos, porque quien escribe un libro, quien hace una obra, es algo pensado, algo reflexionado, algo investigado. Bueno, y al encontrar allí diversos elementos históricos, tradicionales, costumbres, le va formando al ser humano, digamos, una capacidad analítica. La lectura, como ya lo estábamos diciendo, además de leer por leer, sí, por ocio, ¿no es cierto? Un ocio creativo, un ocio pues para recibir también una información que tienen allí las páginas. En los libros se habla de la lectura, digamos, crítica, la lectura argumentativa. ¿Qué nos deja al final de leer y leer y leer tantos libros hasta los últimos días? ¿Qué nos deja? Pues yo creo que conocimientos, no sé, algo de diversión, porque no todos los libros son pues serios y científicos. Hay libros pues muy agradables que le ayudan a uno también como a salir de la rutina. Entonces, pues es muy importante y es mucho lo que le deja a uno un libro. Se puede combinar pues el libro con las cosas que uno ve en televisión, con el cine. Es tan agradable a veces ver una película y dice, yo me leí ese libro, aquí faltó, acá pudo, y lo que usted dice, la capacidad argumentativa o de crítica, porque uno puede decir, les faltó, el escritor fue mejor, es mejor la obra, o el cine estuvo bien plasmado. Entonces, todas esas estrategias de leer, de dibujar lo que se lee, de ver el cine, de una cosa que usted ahorita hablaba en las familias, de todo lo que se tiene es ese rescate de la tradición oral. Si bien de pronto algunos abuelos o los papás no han leído, ellos vienen con muchas historias que sería muy importante recogerlas. Esa también es otra sabiduría, que no la leyeron, pero se la han venido transmitiendo. Un poco de conocimiento, uno dice, ¿y cómo mi mamá sabe o cómo mi abuelo sabía todo eso? Porque lo transmitían. Y la radio para ellos así fue súper importante. Escuchar sus radionovelas y escuchar todo lo que dicen. Hay mucha gente que a través de la radio conoce muchísimas cosas. De pronto no han leído y no saben leer, pero a través de la radio han aprendido muchísimo. Entonces son muchas estrategias, muchas cosas que le quedan. Yo creo que eso es muy, muy personal, la riqueza que le deja a uno la lectura. Sí, lo importante de lo que está mencionando María Eugenia es que debemos articular diversos espacios, diversos ambientes, diversas formas, diversas herramientas, diversas didácticas, metodologías, relaciones académicas, todo para el disfrute de la vida misma. Es decir, que leer, escribir, acercarse al cine, al teatro, no sea una obligación. Es algo que nos fascina y por eso pues, nos acercamos a estos géneros literarios. Vamos a hacer una segunda pausa en Diálogos La Cumbre Televisión, pero los vamos a invitar a que vean seguidamente un segundo video donde aparece
nuestro investigador, nuestro lingüista Evelio Cabrejo Parra, lingüista moniquireño, profesor de la Sorbona de París, creador de las bibliotecas para bebés. Oiga, bibliotecas para bebés a nivel mundial. Los dejamos con esa presentación de Evelio Cabrejo Parra y luego continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. La lectura comienza desde el principio de la vida. La lectura está asociada a la construcción de sentido, significados. Cuando se trata de explicar qué es un sentido, un significado, se pierde uno. Y el ser humano construye significados desde el principio de su vida. Al nacer, el niño ya es sensible a la entonación de la voz. Y la entonación de la voz le da significados. El leer un texto escrito es el resultado de un proceso muy largo. Porque el lenguaje está arraigado en el hombre de tres maneras. Está arraigado biológicamente, está arraigado psíquicamente y está arraigado culturalmente. Para leer un texto escrito se necesita haber aprendido a leer los primeros libros que todo niño tiene que aprender a leer donde nació. Y es aprender a leer la voz y el rostro. Y esta lectura se va a transferir a los textos. Es por eso que la lectura en voz alta de un libro empieza a ser importante, porque el niño va a descubrir que los movimientos de los gestos, los sonidos tienen un sentido, pues después leyendo en voz alta el niño descubre que también la voz se está utilizada para leer el libro, y en el libro se encuentra cosas que ella conoce, porque hay cosas lexicales, musicales que están en su espíritu. Entonces inmediatamente el niño va a descubrir que los textos tienen sentido. Yo diría que es algo absolutamente necesario para aprender a leer y a escribir. Si no se sabe que los textos tienen sentido, aprender a leer y escribir no tiene sentido. Y esto es muy importante en la organización psíquica del niño. Lo que me interesa es comprender cómo todas estas prácticas cooperan a la construcción mental del niño. Y entonces el niño empieza a enriquecer su posibilidad de construir significados, sentido. Pero va mucho más lejos. La sensibilidad a la voz, a la música, va a nutrir la percepción auditiva del niño durante sus 3 primeros meses, que le permiten captar rasgos acústicos de las voces que escucha, y a partir del 4., 5., 6. mes empieza a emerger como sujeto enunciador, es decir, que empieza a leer lo que escribió en su psiquis para empezar a hablar, es decir, a balbucear. Para balbucear es necesario haber oído hablar a alguien. Para aprender una lengua es necesario haberla oído hablar por alguien. Y es por eso que hay que hablarle mucho a los niños. Es por eso que inmediatamente cuando el niño entra en el balbuceo necesita música, poesía y literatura. ¿Por qué? Porque el balbuceo es la duplicación de la misma sílaba. Es el ta, 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 da, 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 ma, ma, ma. Pero la duplicación de la misma sílaba es la apropiación de la música de la lengua. Cada lengua tiene una música que le es específica. Y el balbuceo es también la construcción de su propia voz, utilizando rasgos acústicos de las voces que hemos escuchado. Y el balbuceo es las sílabas de la lengua, pues las sílabas son largas, son cortas, son cerradas y abiertas. Se empieza a jugar con el tiempo socialmente organizado, y de ahí es donde viene la música. Luego en ese momento los niños son sedientos de música, de literatura, de poesía, porque finalmente la poesía viene del balbuceo. ¿Por qué? Porque para crear ritmo poético es necesario distanciar la repetición de ciertas sílabas. La ardilla pilla, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente illa es el ta puesto en la estructura de la lengua, ¿no? Toda lengua tiene esos juegos de sonidos, porque el niño es sediento de música, de poesía y de literatura. La literatura, que se creía ser una actividad de adultos, de escritores y hombres de letras, finalmente sabemos hoy que hace parte de la constitución de la psiquis humana desde los primeros días de la vida. Por eso hay que darle literatura a los niños. Toda lengua tiene nanas, canciones de cuna.
Una lengua sin nanas y canciones de cuna no existe. Y no es por accidente, es porque el hombre a través del tiempo ha creado este patrimonio cultural porque sabe que el niño, además de leche y caricias, necesita de lenguaje. Yo estoy convencido que, bueno, si no se da eso, el niño no va a morir. Pero el despliegue de la psique no es el mismo y el destino individual y social del niño no es el mismo. Y es en esa, por eso es que hay que hacer una alianza. La alianza consiste en el orden institucional. Primero están las bibliotecas, donde está el patrimonio de toda la cultura, y que es de acceso gratuito, porque los libros son costosos. Luego hay que tener un sitio donde las personas que no pueden comprar, los puedan comprar. Luego la biblioteca, primer elemento fundamental. Después las familias que descubren que cuando se lee en alta voz, su pequeñito está interesado, es mejor que toda conferencia. Inmediatamente no se queda indiferente, va a decir dónde puedo encontrar ese libro, es decir, entra en el juego. Y están las competencias de los niños, que los niños más música les dé, más poesía se les dé, más se saca de la lengua de la vida cotidiana, más van a construir una psiquis grandiosa, bella, y que va a tener consecuencias individuales y sociales considerables. Y el encuentro de estos días es eso, es mostrar que sin poesía, sin literatura, sin música, la psiquis humana es como a un pájaro que le cortaron las alas. Puede continuar viviendo como pajarito, pero no podrá desarrollarse con sus propiedades fundamentales, que es poder volar. El imaginario de los niños se construye así. La literatura es el imaginario, es la libertad. Está la lengua en la vida cotidiana, que está llena de órdenes. Haz esto, ven acá, no hagas eso. Hay que darle la lengua y la literatura para sacar al niño de la vida cotidiana y poderle viajar con el patrimonio cultural de cada lengua. Y es por eso que sostengo que la lectura comienza antes de los textos escritos. Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión en este programa dedicado a la lectura y a la escritura, esos géneros literarios que deben estar allí a flor de piel en la casa, en la familia, en el ambiente de los pueblos, ¿no? Que invite precisamente a toda una población a relacionarse con los libros. Bueno, ¿dónde precisamente podemos encontrar libros, María Eugenia, ¿no? Para que quienes tienen ese deseo por leer y de pronto por sus recursos económicos, pues no pueden acceder, ¿no? Los libros, como dice Evelio Cabrejo Parra, pues a veces no son tan baratos, ¿no? No son de libre acceso a una población que a veces no tiene los recursos, pero hay producción de libros. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, pues el gobierno nacional se ha esforzado en dotar las bibliotecas públicas y en el caso de Moniquirá pues contamos con la biblioteca pública que en esta administración pues le asignaron un mejor lugar porque los libros pues se estaban dañando. Entonces lo que la comunidad debe saber es que en la biblioteca está el servicio de préstamo externo. Las personas pueden ir y habilitar ese servicio. Tiene muy buenas colecciones. Nosotros que hemos estado muy cercanos a todo este proceso de las bibliotecas públicas, que nos hemos relacionado con las personas de la Biblioteca Nacional, que a través de la Biblioteca Nacional en Bogotá es que traen todas las colecciones a las bibliotecas públicas. Sabemos que ellos han mandado muy buenas colecciones infantiles, juveniles, para la población adulta. No sé si acá en Moniquirá ya han llegado libros que son para las personas invidentes, para las personas que tienen problemas audiovisuales, pero en muchas bibliotecas están todos esos tipos de libros. Entonces esa tarea sí la ha hecho el gobierno nacional con su Plan Nacional de Lectura y Escritura a través de las bibliotecas públicas y de su red de bibliotecas. Ahora también el Ministerio de Educación sé que ha fortalecido las bibliotecas escolares, que ya le corresponde pues a los rectores y a los profesores activar ese servicio en las bibliotecas escolares para estimular, porque sí, ya los padres no compran libros, eso es un hecho, que ya son muy pocos libros los que los padres compran, pero sí podemos hacer uso de los libros que hay en las bibliotecas.
Sí, es decir, que no hay una razón, por no mencionar que una disculpa, para acceder al libro, para acceder al texto. Además también está el Internet, donde se encuentran las obras que se pueden leer directamente en los sitios, digamos, hasta públicos que tiene el gobierno con este servicio de Internet. Pero, María Eugenia, dejemos un tanto, digamos, la timidez desde la asociación La Cumbre y contémosle a la población en el caso concreto de Moniquirá. Es decir, lo hacemos de manera muy amplia, con la invitación para que las autoridades, allá quienes corresponda, la misma Secretaría de Educación, la Alcaldía, ¿no? El Instituto Icutuder, ¿no? Los rectores de los colegios, pues miren la forma de acceder a los libros. Pero en el caso concreto de la biblioteca, del espacio para una biblioteca municipal, que no lo tiene Moniquirá. Es decir, hoy donde funciona es un lugar allí provisional, que fue la ludoteca que se dejó hace unos años, ¿no? Pero hemos estado, nos vamos a incluir allí, en la Biblioteca Nacional, como decía María Eugenia, consiguiendo toda la información. Nos han dado hasta los planos, se los hemos entregado a la Jefatura de Planeación Municipal. El municipio tiene que entregar un lote de 650 metros cuadrados con servicios públicos y la Biblioteca Nacional construye el edificio con toda la dotación, con todos los lugares para acceder precisamente a la lectura. ¿Es así, María Eugenia? Sí, Juanal. Yo creo que desde la Asociación La Cumbre hemos hecho ese trabajo con varias administraciones. Yo aprovecho acá la oportunidad, usted me preguntaba, yo trabajé en el Instituto de Cultura en la administración de Fabio Ulises, y yo recuerdo desde esa época que pues conocí gente de la Biblioteca Nacional y se ha tratado, se traen los documentos, todo lo que el municipio debería llenar y diligenciar para que le construyeran una biblioteca acá. Siempre han venido, han mirado pues la cantidad de población, la cantidad de estudiantes que tiene Moniquirá, la ubicación de Moniquirá como pueblo turístico. Entonces no saben cómo, pues no se ha interesado la administración municipal realmente en tener una muy buena biblioteca. Y cuando hablamos de las bibliotecas que construye el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional, no solamente es un espacio donde estén los libros, bueno, si han tenido la oportunidad de ir a otras bibliotecas en otros municipios, eso tiene su auditorio, la ludoteca, el internet, los computadores, auditorios, todo, o sea, todos los espacios ideales para que la gente, por las tardes, los niños, jóvenes, familias, adultos, todos vayan, se sienten un rato, sea a ver una película, sea a leer, sea a hojear una revista, lo que quieran. Entonces nosotros creo que nos estamos perdiendo de esa oportunidad. Y a diario vemos que el gobierno de Japón ha construido unas bibliotecas hermosas, y no en las ciudades. No vamos a decir que es que solo es Bogotá que tiene sus bibliotecas grandes, no, en corregimientos y veredas, en comunidades indígenas. Entonces yo creo que es hora ya de que nosotros nos movamos, la comunidad se mueva y sigamos pues trabajando del lado de la administración municipal a ver si dan el lote. Lo importante es que el lote esté libre, sea del municipio y tenga sus servicios, que se gestiona para que ellos lo construyan. Eso es, bueno, ahí dejamos ese mensaje, digamos, amplio, amable, cordial. No es un mensaje crítico, pero sí exigente, en el sentido de que Moniquirá no puede continuar sin una biblioteca, no solamente con el edificio, sino totalmente dotada, para que la comunidad, los 20.000 habitantes, se dirijan y llenen ese espacio todos los días a leer, las madres de familia con sus niños, como la biblioteca para bebés que ha generado Evelio Cabrejo Parra.
es el que ha ideado esta biblioteca a nivel mundial. Y esas bibliotecas deben tener ese espacio donde las madres, con su niño de brazos, vaya, busque un libro y le lea a su hijo, ¿no? Nosotros venimos desarrollando ya un programa con los jardines infantiles, pasando por toda la escuela primaria, secundaria y hasta los centros de vida adultos mayores, leyendo las obras de Jairo Aníbal Niño. Moniquirá ingresa entonces en ese proceso lector, que es muy importante. Bueno, eso en las bibliotecas públicas, pero también debemos tener una biblioteca familiar. Por ejemplo, en este espacio ustedes están notando que hay una biblioteca en esta casa, en esta familia. Y uno puede contar experiencias, ¿no? Cómo inició su biblioteca con 4 ladrillos, 2 tablas, e ir llenando precisamente. Ahora la biblioteca no es una estantería, es un lugar para tomar los libros y leerlos en sus ratos libres, ¿no? En las casas hay por ahí uno encuentra los bares. Eso sí, muy bien dotados, pero no hay una biblioteca. Entonces, el mensaje que dejamos es que compren cada año un libro, 2 libros y vayan llenando un espacio para la biblioteca donde toda la familia lea. Los abuelos a los padres a los hijos, y los niños que van aprendiendo a leer, que le lean a sus padres también, que los inviten a leer. Bueno, muy interesante. Queremos hacer una tercera pausa en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en desarrollo de este programa dedicado a la lectura y escritura en compañía de María Eugenia Camacho Cruz. Y no podíamos dejar por fuera un invitado moniquireño. Se trata de Jairo Aníbal Niño, quien nos dejó cerca de 70 obras escritas, teatro, títeres, cine. Y con base en ese homenaje que le hemos venido brindando a Jairo Aníbal Niño, hemos adelantado el proyecto pedagógico cultural Jairo Aníbal Niño y el festival, que lleva ya 8 versiones. Queremos compartir con ustedes un poema de Jairo Aníbal Niño que se llama El caballo. ¿Qué tiene en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tiene 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio, y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado, que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. De Jairo Aníbal Niño. Bueno, y ahora queremos invitarlos a que vean un video donde directamente Jairo Aníbal Niño comparte este poema El caballo con niños muy pequeños, precisamente leyendo en voz alta. No se retiren, vean el video y ya continuamos. Ustedes contestan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Ustedes preguntan, aquí, una línea imaginaria. La mitad de estos espectadores acá, la otra mitad acá. ¿Listos? Preguntamos. A ver, ¿qué tiene en el bolsillo? Más fuerte. ¿Qué tiene en el bolsillo? ¡Un caballo! No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. ¡Embustera! Tiene 0 en conducta. Mi
boleros, bundes y reggae. Se volvió loca. Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena, qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Ahora todos, y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Ahora, de un libro que se llama El equipaje de la mariposa. Van a contar de 1 a 10. Ustedes dicen el número y yo digo el verso. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos, de 1 a 10. Para el desayuno, para el adiós, para el 100 pies, para ir al teatro, para dar un brinco, para regalarte un reis, para elevar el barrilete, para el trasnocho, para saber que llueve, para que conmigo siempre estés. Sí, continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, preguntarles a ustedes, la audiencia amplia que tiene este programa, ¿cómo les pareció esa intervención de Jairo Aníbal Niño? Realmente Jairo Aníbal Niño, además de escribir, encantaba con la palabra. Bueno, y aquí con María Eugenia, ¿no? Que debemos comentar que sin ser una especialista, ¿no? en el tema, pues nos hemos dado cuenta que lo domina muy bien, lo siente, lo vive, y eso es lo más importante para acceder uno a los temas de la lectura y de la escritura, de los poemas, del cine, del teatro. Querer llegar a esos espacios, compartir, buscar un lugar para leer, así sea solo, en compañía, ¿no? Pero eso es muy importante, nunca dejar de acceder a los temas de la lectura. En su conocimiento, ¿qué sabe de diversas formas de lectura, digamos, para entusiasmar a nuestros niños, a los jóvenes y a todo el mundo por el goce de leer? Hacer lectura en voz alta. Dicen que haciendo uno lectura en voz alta, uno pierde la timidez, aprende a vocalizar y se expresa también. Primero, yo creo que uno hace la lectura en silencio. Siempre creo que es la que hace uno. Después, aprender a leer en voz alta. Y a través de la lectura en voz alta podemos hacerlo de varias formas. Hay textos o hacer teatro leído, esas lecturas compartidas como la que hicimos del poema Jairo Aníbal. Hacer la lectura de imágenes, que es las que hablamos, que antes de que los niños aprendan a leer se les debe facilitar los libros ilustrados y ellos van descubriendo a través de las imágenes como el cuento que el escritor les quiere compartir. Bueno, ¿qué otras lecturas? Bueno, hacer la lectura a través de los medios digitales.
yo creo que hay que también enseñarle desde el colegio a los estudiantes que hay muchos libros que ya se pueden encontrar en varias páginas en el internet que nos permiten ver la mayoría de obras, la literatura universal. En esas obras hay infantiles, juveniles, todos los que ya han podido ceder sus derechos para que esos libros sean digitales. Entonces, creo que no hay excusa para no leer, ¿cierto, Juvenal? Sí, cómo no, no. Y en lo que comentaban, una forma de leer silenciosa, leer en silencio. ¿Cómo es eso? Sí, uno encuentra a una persona allí sentada con un lápiz, de pronto subrayando algunos párrafos, pero también los niños de temprana edad, de la infancia, de 1 o 2 años, por favor, regalemos. El mejor regalo que le pueden dar ustedes en Navidad a un niño es un libro propio para esa edad, ¿no es cierto?, que él lo toma, que sin saber leer como los mayores, él tiene su forma de pasar las hojas, de mirar los dibujos, de mirar los textos, y además ellos también allí van haciendo un pronunciamiento, un balbuceo, ¿no?, que ellos van entendiendo lo que están leyendo, lo van compartiendo, tienen un lápiz también, lo pasan a un cuaderno. Es decir, ese es el encanto, ese es el enamoramiento que tenemos que hacerle a los niños. Los niños como otro idioma, efectivamente es a esa edad como aprenden y se entusiasman por la lectura. Ahora, tenemos que mencionar también, María Eugenia, que en el Festival Jairo Aníbal Niño hemos dedicado un espacio que llamamos de lectura colectiva, lectura en los parques, lectura al aire, por las emisoras, en la plaza de mercado, en los colegios, en todos los escenarios que se quiera, porque la idea es de pronto con el tiempo tener un récord Guinness donde se le diga al mundo que los pobladores de Moniquirá y de los pueblos de la provincia de Ricaurte y también extensiva a la provincia de Vélez se lee, porque María Eugenia, increíble que el pueblo colombiano solamente lea 2 libros por año, ¿no le parece como escaso? Muy escaso, y lo que usted dice, debemos dar ejemplo. Qué bueno que yo sé que los índices de lectura a nivel estudiantil han subido. El secretario de Educación nos decía el jueves que Boyacá está entre los departamentos que más lee y que han incrementado sus niveles de lectura, pero son muy bajas las cifras. Si nosotros, yo creo que no sea complicado, y estos cuentos infantiles y juveniles son muy cortos, entonces yo creo que podríamos al menos decir que se lee un libro por mes, porque al año estaríamos hablando de 12 libros. Eso sería buenísimo que nosotros acá en Moniquirá pudiéramos lograr eso. Y estas lecturas que hacemos al parque, y una lectura, Juvenal, que se nos ha olvidado comentarle acá a las personas que nos van a escuchar y ver en Moni TV, es la lectura que en algunas ocasiones hemos hecho con los jóvenes con discapacidad. Ellos la disfrutan, y por las ocupaciones o porque no hemos programado el tiempo, no lo hemos vuelto a hacer. Pero yo creo que a usted le pasa, y cuando nosotros nos encontramos con ellos, con Andrés, con Raúl, con ellos, siempre nos preguntan cuándo nos van a volver a leer. Y la gente podría pensar, ¿y cómo lo hacen? Nosotros hablamos, le leemos, les mostramos las imágenes, les preguntamos qué interpretan ellos, y aparte de eso ellos dibujan y hacen algunas actividades con la lectura que nosotros le hacemos, que es lo que hemos tratado siempre de decir. A través de la lectura, ¿qué puede uno hacer? Ilustrar, dibujar, y lo más importante, y en lo que usted siempre hace énfasis es en escribir, en que después de que uno lea, el niño pueda escribir su propio cuento, pueda escribir su copla, su poesía, la frase, el eslogan, lo que quiera, pero esa es la forma, y ese va a ser el resultado de esa lectura, que podamos escribir. Bueno, aquí en Moniquirá siempre se dice que el Parque Simón Bolívar es la sala de recibo de los turistas, de los familiares que llegan a Moniquirá. ¿Qué tal, María Eugenia, que la alcaldía, ¿no?, instalar allí un kiosco con libros, ¿no?, con una persona, con un auxiliar de la policía, un auxiliar de los estudiantes de turismo del Colegio Antonio Nariño, para que
los habitantes moniquireños, niños, jóvenes, adultos, todo el mundo, llegar al parque con unos escaños que hay allí, con un ambiente muy agradable, debajo de unos árboles que hay allí, de unas palmeras, y se leyera un libro, no totalmente, lea unas páginas, ¿no? Lo que le guste, ¿sí? Esa sería una idea básica, ¿no es cierto?, para seguir entusiasmando a la gente, digamos, por la lectura. Bueno, estas son una serie de reflexiones que estamos haciendo para que además ustedes también adquieran. Los libros pueden ser costosos, pero hay unos un poco más económicos también. Leer la prensa. Hemos hecho algunas estadísticas aquí en Moniquirá, María Eugenia, donde no superan los domingos, ¿sí?, la distribución de más de 30 periódicos en una población de 20.000 habitantes. ¿Qué pasa? Se nos olvidó acceder a la lectura. No debe ser el valor del periódico o de la revista. Es que si queremos leer, conseguimos y buscamos hasta que alguien nos preste entonces el periódico, o nos vamos para la biblioteca a leer, pues, en voz alta, en silencio, de corrido, rápido, despacio, pero hay que leer para entender y comprender también los fenómenos de la vida, María Eugenia. Sí, la idea, Juvenal, de tener ese espacio en el parque, en los dos parques, Ajá, sería fabulosa. Mire, Pinche, como es tan buen lector, él tiene su periódico todos los días y él dice, yo lo leo y que pues acá, después para papel reciclable. Pero qué bueno que uno pudiera, después de leerlo, dejarlo en un sitio donde la gente pues vaya y consulte o lo quiera leer, el crucigrama, hacer el sudoku. Bueno, lo que usted dice es, hay que leer el periódico. Las revistas que vienen ahí, yo sé que usted también es suscriptor de unas revistas muy, muy buenas que uno va acumulando y dice, ¿quién quisiera leer todos estos artículos tan buenos? Porque a veces no es tanto un libro tan grande, artículos buenísimos, cuentos que la gente escribe y cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que podríamos también tener esa estrategia como de ir circulando periódicos y revistas. Bueno, y vamos a otra idea aquí al aire que se nos va ocurriendo, porque a nosotros como promotores de la cultura, ¿no es cierto?, y estar metidos en este medio, florecen ideas en cada momento. Que todas las cafeterías de Moniquirá, ¿no es cierto?, tengan un rincón de libros, de periódicos, de revistas, y la gente se tome su café exquisito ahora que ya tenemos café moniquireño de exportación. Compartamos una lectura allí silenciosa, ¿no es cierto? Dejemos ahí la revista, que entreguemos, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer, entregar a cada una de las cafeterías del municipio, conformar esos rincones para la lectura. Y así nos vamos acercando a este fascinante mundo por conocer lo que otros han escrito. Vamos a hacer un cuarto alto, digamos, en este programa que esperamos le esté llegando a su sentir con su familia, y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, ya en esta última parte del programa. Pero que esperamos sinceramente que les haya gustado, ¿no? Lo puedan divulgar, lo puedan compartir, y lo más importante, que se enamoren de la lectura y también de la escritura, María Eugenia, porque a veces le preguntan a uno, bueno, ¿y cómo se hace para escribir? No, pues para escribir hay que leer mucho. Hay que leer cantidades, y ahí, conociendo tantos autores, al fin le aparece a uno el momento para la escritura. Esperamos que eso sea así, María Eugenia. ¿Usted cómo relaciona esa doble idea de leer y escribir? Bueno, Juvenal, sí, usted dice que hay que leer mucho, porque pues uno va aprendiendo de cómo los demás han escrito y cómo relacionan sus ideas, pero también le puedo decir que cómo hace un niño que no ha leído pues por su edad y todo mucho. Pues lo que yo he escuchado y lo que he leído, por ejemplo, de Jairo Aníbal, es que él escribió de lo que él vivió. Entonces los niños pueden escribir de su ambiente, de su trabajo, de su familia, de las cosas que ellos han vivido y de lo que escuchan de sus padres también, de la gente que en la vereda, de la gente en el colegio. Entonces también yo sé que
que los escritores dicen que uno escribe de lo que uno conoce y de lo que uno vive. Digamos en las lecturas normales, ya las lecturas científicas y todo eso, pues ya tendría que tenerse más conocimiento, pero también se escribe de lo que uno conoce y vive. Claro, ¿No cree usted como escritor? No, desde luego que sí, y además también en el primer año de escuela, ahora que se habla del preescolar, el preescolar es para la socialización de los niños. A veces los padres de familia van más allá y esperan que ya a los 4 años los niños lean de corrido perfectamente. No, esos de 1, 2, 3, 4 años es para la socialización, para el juego, para compartir con sus compañeros. Es alegría y por ahí aparecen libros, textos y rayan. Pero después de primero de primaria es que comienza ya pues, el proceso escritural y el proceso lector, ¿no? Con una maestra, con un maestro que le encante también escribir, leer. Si los niños no ven a sus padres de familia leyendo y a sus maestros, muy difícilmente se van a entusiasmar, pues aparecerán, se inclinarán por el oficio, por el arte, por la actividad que tenga el padre de familia, ¿no? Pero para este caso hay que leerle a los niños desde temprana edad. Muy bien, María Eugenia, ¿qué mensaje, pues no digamos último, qué mensaje comparte a la audición, a los niños jóvenes, padres de familia, a la comunidad en general y que está viendo y ha visto este programa como para que se entusiasmen y se enamoren entonces del proceso lector y escritural? Bueno, que nosotros debemos leer a los padres de familia, si bien no tienen libros de pronto en su casa y ellos no fueron muy buenos lectores, algunas personas de pronto aún no saben leer, pero que sí entusiasmen a sus hijos. El mensaje es eso, Juanal, que desde todas las esferas, desde la familia, en la escuela, desde la administración municipal, en todos los sitios, hagamos ese esfuerzo porque leamos por gusto, el placer de leer. Y verá que eso lleva cosas muy buenas porque esa lectura es una lectura continua y permanente. Usted decía que a lo largo de la vida, cuando uno ya es viejo y llega y ya no puede leer porque sus ojos o sus capacidades no lo permiten, pero si le ha gustado, le va a gustar que otras personas le lean. Y lo que usted ha hecho con el centro de vida del adulto mayor, de leer y hacer que los que lean le lean a otras personas, creo que usted ha recogido unas muy buenas experiencias con eso. Entonces la lectura es a lo largo de la vida, es un ejercicio continuo. Desde antes de nacer hasta que nos morimos, que nos leen allá también las oraciones. Bueno, muy bien. Entonces estamos terminando este programa de Diálogo La Cumbre Televisión con María Eugenia, con esa alegría, con esa expresión, ¿no es cierto?, que no solamente en la participación de este programa, sino en todas sus actividades que desarrolla, vinculada con el proyecto Jairo Aníbal Niño, con la actividad social, con la actividad cultural. Eso es muy importante. También invitamos a mucha gente a que se vincule a esta organización y los llamamos para que a un año, a ver, pongámonos un reto a un año, al 9º Festival Nacional Jairo Aníbal Niño, del 13 al 18 de agosto del 2019, que tengamos escritos, cuentos, poemas, obras de teatro y que en esas fechas hagamos una gran lectura colectiva por todo el pueblo de Moniquirá y los pueblos de la provincia de Ricaurte. Gracias, María Eugenia, por participar en este programa y nos continuamos viendo en nuestras actividades en desarrollo del plan de acción de la Asociación La Cumbre. Sí, Juanal, y otro ejercicio que usted propone para dentro de un año es, vamos a ver cómo desde la biblioteca hacemos esa extensión bibliotecaria, que esas colecciones que ha mandado el Ministerio de Cultura no se queden allá, sino que podamos llevarla al área, al campo, y no solo al campo, a toda la parte urbana y rural, a los espacios, a la biblioteca, al ancianato, a los jardines, y que dentro de un año, digamos, en las estadísticas que vamos a llevar, digamos, tantos libros se movieron, se llevaron, se leyeron. Yo creo que eso va a ser unos indicativos para que el Ministerio, tanto de Cultura como de Educación, siga apoyando todos estos procesos que se llevan al interior de las instituciones educativas y con entidades como la Asociación La Cumbre y otras asociaciones que si no son tan visibles acá en Moniquirá, existen y pueden ser también unos aliados para promover estas estrategias de lectura y escritura. Vamos a hacerlo, vamos a llevar esos registros y vamos a demostrar que podemos
lograr que la gente lea por gusto, que lea por placer, y así a través de la escritura, de la pintura, del teatro, pues demuestre sus habilidades y lo que está leyendo. Bueno, muy amable María Eugenia, gracias por haber participado en este programa 106 de Diálogo en la Cumbre Televisión, con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de José Agudelo y la dirección de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.